UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy entrañable y muy interesante. Vamos a hablar de la cocina y la medicina tradicional, cómo se hereda esta en una región que incluye a los estados de Guanajuato, de Michoacán y de Jalisco. Y para ello nos acompaña la doctora y quien actualmente se encuentra en el Colegio de Michoacán. Ella es la doctora Angélica Navidad Morales Figueroa. Hola, Angélica, gracias por venir de nuevo a Tiempo y Memoria. Un gusto poderla saludar aquí de nuevo, maestra. Gracias. A ver, platícanos, Angélica, tú has hecho toda una investigación yendo a entrevistar a las personas, y en esta investigación nos regalas resultados que tienen que ver con esta cocina de esta región. Bueno, no sé si sean la cocina o las cocinas, ahorita nos dices, y la medicina y cómo se transmite de generación en generación, también vía por la oralidad. Platícanos, por favor. Claro que sí, mire usted, en el año 2020 iniciamos esta investigación en una región que se llama el Lerma Bajío, que abarca comunidades y localidades también municipales de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pero principalmente de Michoacán, es decir, donde tomando como punto de referencia La Piedad, de La Piedad hacia Numarán, yendo hacia Cináparo, Churincio, y da la vuelta por Ecuandureo y otra vez llega a La Piedad. Pero también fuimos a Pénjamo, que es un municipio muy grande de más de 160,000 habitantes. La Piedad tiene 100,000 y ya los otros tienen un poco menos, entre 30 y 10,000 habitantes en esas localidades. Y allí iniciamos este recorrido para buscar, pues en un momento de crisis y de incidencia de la pandemia de la COVID-19, medicina tradicional que hiciera frente a los síntomas de la COVID y que también nos diera referencia sobre la comida que se estaba utilizando ante un escenario de crisis donde la biomedicina, que así se le llama, o medicina alópata, no estaba dando pues los beneficios que se esperaban en el Lerma Bajío, que abarca comunidades y localidades también municipales de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pero principalmente de Michoacán, es decir, donde tomando como punto de referencia La Piedad, de La Piedad hacia Numarán, yendo hacia Cináparo, Churincio, y da la vuelta por Ecuandureo y otra vez llega a La Piedad. Pero también fuimos a Pénjamo, que es un municipio muy grande de más de 160,000 habitantes. La Piedad tiene 100,000 y ya los otros tienen un poco menos, entre 30 y 10,000 habitantes en esas localidades. Y allí iniciamos este recorrido para buscar, pues en un momento de crisis y de incidencia de la pandemia de la COVID-19, medicina tradicional que hiciera frente a los síntomas de la COVID y que también nos diera referencia sobre la comida que se estaba utilizando ante un escenario de crisis donde la biomedicina, que así se le llama, o medicina alópata, no estaba dando pues los beneficios que se esperaban en muchas partes del mundo. Entonces, igual que en Latinoamérica, que en África, que en otras partes del mundo, se buscó en las comunidades qué medicina tradicional se podía utilizar. Y ya recorriendo la región, pues nuestras principales fuentes fueron las orales, es decir, la oralidad de las mujeres,
de las mujeres, y me refiero a ellas porque no es porque no hayan participado los hombres, también los hombres pues saben de las plantas, saben de la comida y saben cómo curar, pero son las mujeres las que llevaron a cabo durante por lo menos estos 2 años de crisis el trabajo de cuidado, el trabajo de alimentar y el trabajo de dar remedios a la gente y empezando pues por sus familias para poder hacer frente a estas sintomatologías que ya sabe usted que eran, entre otras, la fiebre muy alta, el dolor de cabeza, la diarrea, bueno, un sinfín de síntomas que eran pues más de 20 síntomas, hasta ese que era de perder totalmente el olfato, es decir, que no se podía oler nada. Y bueno, en este recorrido también yo me enfermé y entonces pues compartí con ellos estos conocimientos y estas prácticas para poder pues hacerle frente a lo que sentíamos. Entonces fueron muy generosos, ellos son muy generosos, las mujeres, en compartir estas plantas, ¿sí? Y bueno, pues, así comenzamos este recorrido, maestra. O sea que tú, además de investigador, eres un testimonio vivo de que funcionan. Así es, ¿verdad? Así es, y sí, maestra. A ver, y platícanos, por ejemplo, desde tu experiencia ya como sobreviviente del COVID, porque en realidad eso somos. Sí. ¿Qué plantas usaste y en cuánto tiempo viste los beneficios? Sí, mire usted, yo comencé un miércoles con la enfermedad y ya para el fin de semana estaba muy, muy mal, pero el asunto es que casi se siente de inmediato esta enfermedad y conforme va avanzando, pues se van teniendo una serie de síntomas. Entonces, el primer remedio que me dieron fue una mezcla entre canela, ajo, orégano. Bueno, esta mezcla de plantas han sido utilizadas a través del tiempo, desde la época colonial, pero además de esta mezcla, hubo otras plantas específicas de la región que son muy buenas. Entre ellas está, por ejemplo, está en todo el país, pero es la guayaba en fruta y la hoja de guayabo, ¿sí? Es decir, en hoja y en fruta se podía cocer también. Pero era muy importante hacer hincapié en que estos remedios no iban a funcionar solos, sino que iban además pues a sostenerse con la comida, es decir, la alimentación no podía romperse. ¿Por qué? Porque en la medicina tradicional la alimentación es parte de la curación. No se puede dejar de comer y dejar de tomar estos remedios porque solamente pues son complementarios, por decirlo así, a una alimentación y a un cuidado que también tiene que ver con las emociones, por ejemplo, con estar bien anímicamente para soportar esa enfermedad. Y bueno, comenzamos así en este recorrido y también, bueno, haciendo frente a estos síntomas. Y entre otras plantas, pues está también otra mezcla que es generalmente para curar los riñones, ¿sí? Y entre ellas está unas plantas muy buenas que son la cola de caballo, la pingüica y una que se llama retama también, la retama, y otra que es las semillas de guasimo. Toda esta mezcla limpia el hígado y limpia los riñones. Y viene pues en una bolsita, en una presentación de bolsita, ¿verdad? Uno agarra un puño y cose esas hierbas 3 minutos nada más y pues se va tomando como agua de uso esas hierbas. Pero, por ejemplo, si no podía respirar, que ese no me pasó a mí tanto, pero otras personas sí, entonces podían hacer unas vaporizaciones con hierbas de gordolobo,
poniéndola pues en vapor un poco la nariz y la cabeza y tapándose la cabeza con una toalla, ¿sí? Y entonces el eucalipto y el gordolobo, con ese se hacía evaporizaciones y se podía pues volver a respirar, ¿sí? Ese había para respirar. Para dolores de cabeza y para el sistema inmunológico estaba, por ejemplo, otras hierbas como la albácar. Esta planta es muy, muy buena para el sistema inmunológico. Y estas plantas, además, ellos las tienen pues sembradas en sus jardines y en sus traspatios para cuando las necesitan. A veces las necesitan para cocinar, pero otras veces también para curar. Y entonces pueden tomarlas directamente pues allí de sus jardines. Pero luego nos dimos cuenta también que en unas comunidades, por ejemplo, Churincio y Sináparo, ahí utilizaban más la hierba santa. La hierba santa buenísima porque tiene una sustancia que se llama el piperahuil. Y entonces este piperahuil, que es una sustancia muy fuerte para eliminar las lombrices o las amibas del estómago, pues esta fue muy buena frente a la COVID-19, sí. La hierba santa o la hoja santa que le dicen. Bueno, allí la usaron mucho, pero en Pénjamo no tanto. Acá en Pénjamo estaban utilizando el abango, y el abango es una mezcla de muchas plantas también. Y entre esas plantas está, por ejemplo, el palito de copal. El palito de copal, que es pues los copales en la región Lerma Bajío, habían existido durante muchos años pues, en otros tiempos, pero con el paso del tiempo y la degradación del ecosistema, porque el ecosistema del Lerma Bajío se ha dañado mucho, igual que el río, y actualmente pues estas plantas se han ido perdiendo, como el copal, o como, ¿cuál más? El palo bobo, que no ha sido tan... El palo bobo cazahuate, tal vez lo conocen por cazahuate. Estas plantas que son tan buenas para limpiar todo los bronquios, pues se han ido perdiendo de la región también. Pero la gente que allí conoce las plantas, que ha vivido con ellas durante tanto tiempo, pues sabe muy bien para qué sirven. Y el copal tiene también la resina. Entonces la resina también se cose y se toma también en té junto con la tecata, con la madera. Pero también se pueden hacer parches con esa resina. Entonces se hacen parches y se untan en el pecho y en la espalda caliente, un poco caliente, como un parche. Y entonces no nada más es medicina tomada, sino también es medicina que se puede untar de forma superficial. Otra cosa que hacen en Pénjamo también era asados de tomate, el tomate verde o tomatillo, ¿no? Bueno, es que ellos tienen un tomatito más chiquito, el milpero, pero nomás es por un tiempo. Bueno, ese es buenísimo asado para limpiar las anginas y para limpiar los bronquios también, ¿sí? Entonces lo usan mucho el tomate. Acá en La Piedad, pues son todavía un poco más recelosos para utilizar ciertos remedios que en Pénjamo utilizan más. Y pues está muy cerca, ¿no? Pénjamo y La Piedad está muy cerca, pero en La Piedad tienen una planta también que es de una comunidad que allí se llama Santana Pacueco, que no pertenece a La Piedad, sino está enfrente. Nomás lo divide el río Lerma y enfrente luego está Santana Pacueco. Pues allí tienen una planta que se llama vaporru, la planta del vaporru, que no es el vaporru que conocemos de la pomadita, no tiene nada que ver, porque esas son otras cosas que tiene la pomada, sino una planta de hojita que se parece al orégano y que es muy olorosa. Pero huele a vaporru. Pero que huele a vaporru, sí, por eso le dicen así. Pues esa planta muy, muy buena. ¿Y esa cómo se usaba?
Se cortan las hojitas, se corta un puñito de hojas y se pone a cocer en té. Casi todos los remedios de plantas medicinales se cocen pues en té, unos 3 minutos, y se toman pues como agua de uso. Pero bueno, cuando estábamos enfermos pues andábamos tomando de todo. Pero además el tema de las plantas medicinales se puso de moda en casi todo el mundo, porque las universidades se pusieron a estudiar las plantas medicinales de varios países. ¿Qué estaban utilizando, por ejemplo, en el Amazonas para la enfermedad? ¿Qué estaban utilizando en Perú? Y nos conectábamos todos en línea, para ver qué estábamos utilizando, qué podíamos utilizar. Y bueno, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la región de Chiapas pues tienen el alcanfor y otras plantas. Y acá en el norte pues otras de maguey y otras de cactáceas, es decir, magueyes y cactáceas y muchas cosas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el norte estaban utilizando incluso las paredes de la tuna, las paredes de la cáscara de la tuna molidas, y se la tomaban para limpiar el estómago y los bronquios, ¿sí? Y muy buenos. Y entonces, que ese también es bueno para la gastritis, ¿sí? Y entonces, bueno, todas este cúmulo de información lo compartimos a nivel internacional durante esos años que duró la pandemia. Y bueno, nadie podía decir, por ejemplo, las plantas curan, porque estaba en la academia y en el mundo científico y en el mundo de la medicina en general, nadie podía decir, es que con esto nos vamos a curar de la COVID. Estaba así como prohibido, ¿no? Decir eso, porque nada cura la COVID, o los médicos así decían, es que ahorita no sabemos exactamente qué cura esa enfermedad. Uh-huh. Pero cuando las comunidades y las localidades no tienen otra cosa a qué recurrir más que estas plantas, pues podemos decir que peor hubiera sido, ¿verdad? Peor hubiera sido pues no buscar esos remedios y no curarse con eso, porque pues a los doctores, pues si les preguntábamos si estas hierbas podían servir, no, nos decían que no. Sin embargo, nos dimos cuenta que en las recetas de los médicos, es decir, de los que iban al médico, hasta abajo, en las últimas líneas decía tomar bebidas calientes. Uh-huh. No decía de qué bebidas o de qué plantas, no decía eso, pero todas las recetas de los médicos estaban recomendando tomar bebidas calientes, ¿sí? Entonces, pues los médicos daban por hecho que la gente sabía a qué se estaban refiriendo, aparte de tomar pues Vicrol o paracetamol o las inyecciones estas que recomendaban de dexametasona o algo así, pues esas medicinas iban a ser complementadas con bebidas calientes, ¿sí? Uh-huh. Pero fíjate que la medicina, que es muy ortodoxa, uh-huh, no toma en cuenta que la sustancia activa de un medicamento puede estar en una planta. O sea, ni modo que de dónde sacan la sustancia activa de la medicina, de otro planeta, ¿no? De sustancias activas a veces de las plantas. Sí. Pero te quería preguntar, el problema era que no se podía, sí se podía compartir la información de, por ejemplo, en Chiapas que toman, y en Chihuahua, pero era complejo porque cada región tiene sus plantas, ¿no? Y su tradición. Y ahí te pudiste dar cuenta que en el siglo XXI estas uh-huh, comunidades, estén donde estén, siguen resguardando esa sabiduría y ese conocimiento. ¿Sí? ¿Así fue? Así es, maestra. Fíjese usted que en los estudios sobre medicina tradicional que siempre ha habido, desde la época pues desde la conquista, en que algunos frailes estaban muy interesados en conocer la medicina tradicional, porque por sus amplios usos en todo México, ¿verdad? Pues están presentes con nosotros en más de
pues en más de un 80 o 90% de la población que la usa, ¿sí? Pero hay mucha gente que no le gusta decir que usa estos remedios, pero tampoco los médicos hacer mucha referencia a esos, pues esa medicina tradicional. Sin embargo, pues seguramente hasta ellos la utilizan. Entonces, es muy, muy grande el conocimiento y muy variado las plantas, ¿no? Las plantas que podemos conocer. Pero hay algunas que las conocemos en todo el país, es decir, que las compartimos porque aunque no estén en el norte, llegan hasta allá, y aunque no estén en la región Lerma Bajío, pues las de Chiapas, como el alcanfor o otras plantas de la selva, por ejemplo, llegan hasta el centro de México, ¿sí? Y sobre todo en el Estado de México, en la Ciudad de México, que se utiliza todavía mucho estas plantas y que ustedes las pueden ver en los mercados y que allí las pueden conseguir, pues conocemos a nivel nacional plantas muy buenas. Algunas son introducidas de otros países porque llegaron también de Asia y de Europa. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la manzanilla. La manzanilla es buenísima y fue muy usada también frente a la COVID para síntomas, por ejemplo, como el dolor de estómago y la desintoxicación del aparato intestinal. Y esta manzanilla pues es utilizada en otros tiempos para lavar incluso los ojos, para infecciones en los ojos, sí. Para infecciones en los ojos y para el dolor de estómago, ¿no? Para el cólico menstrual, por ejemplo. Entonces, ¿quién no ha recurrido a la manzanilla a nivel pues internacional? Y también tenemos otras plantas que además son alimentos, es decir, el té de té zacate, el zacate limón, pues este ha sido tomado casi en todo el país, ¿verdad? Pues fue muy bueno también el té limón. Tú como historiadora, ¿no crees que por ahí hay como un complejo del conquistado? Te voy a decir por qué. Porque nosotros, antes de la llegada de los colonizadores, de los españoles, nos curábamos con esas plantas, pero luego llegan, paradójicamente, si leemos a los cronistas y a botánicos de Europa, vinieron muy interesados y tomaron nota y se llevaron ese conocimiento. Pero entonces, ya como conquistados, tenemos el complejo de, esas cosas son charlatanería, no sirven. Creo que nos quedamos, Angélica, con esa sensación porque nuestra medicina tradicional es valiosísima. Incluso aquí en la Facultad de Química de la universidad hay todo un laboratorio en donde justo están demostrando que las plantas sirven para lo que los abuelos decían que servían, porque la sustancia activa justo combate a esos bichos. Entonces, ¿tú qué opinas de esta estigmatización de, bueno, la verdad cuando me da el asma sí corro y busco una bugambilia moradita para hacerme un té con mucha canela y luego le echo miel, pero no le digo a nadie porque qué pena? ¿Por qué pena? ¿No? Sí, y sobre todo en este tiempo, en el primer año, en el 2020, ¿no? Que no podíamos decir, que esto cura o que el otro cura. Era un estigma, ¿no? Y lo escuchábamos además en la academia. ¿Cómo pueden darles, por ejemplo, una beca de investigación para estudiar la canela con ajo? Pues ¿serio? Es que no es nada más la canela con ajo, son un montón de plantas. Hallamos en la región 250 plantas, nada más en la región, que es Guanajuato, Michoacán y Jalisco, 250. Claro que hay muchas más, pero son las que alcanzamos a estudiar en ese periodo. ¿Sí? Porque además no es una sola especie. Hay plantas que son muy parecidas, pero son de diferentes especies. Por ejemplo, el palo bobo pues tiene como 3 o 4 especies, ¿sí? Entonces, ya cuando uno hace el estudio tiene que distinguirlas científicamente cuál es una y cuál es otra.
pero los antropólogos y los historiadores pues nos interesa mucho sobre todo cómo nos lo cuenta la gente, la oralidad de la gente, más que esos detalles, ¿no? de científicos específicos de cada planta. Por ejemplo, el nopal, pues el nopal que cura, que baja el azúcar. El nopal lo están explotando en Japón. Porque nosotros con nuestros atavismos de conquistados no pudimos ver más allá. Y ellos lo están usando para controlar el azúcar. Y nosotros aquí en la babaluca del nopal, ¿verdad? Sí, nomás lo mandamos en penca y no estamos haciendo todo este uso tan amplio que tiene, por ejemplo, el nopal, ¿sí? Allá se lo llevan los canadienses y los estadounidenses para hacer cosméticos, no para tomarlo, pero tiene pues unas propiedades maravillosas, ¿sí? Y bueno, también quería hablar un poco de la degradación del medio ambiente de esta región Lerma Bajío, donde la selva y el matorral pues ha sido tan dañado y estas plantas van, digamos, disminuyendo en número. Vamos a perder toda nuestra riqueza. Por el agave que se ha extendido por toda la región del Lerma Bajío, y que en estos estados, en este espacio del Lerma Bajío, que es Pénjamo, La Piedad y Degollado, pues vemos que ya no están estas plantas, que están prácticamente perdidas. Qué tristeza. Pues doctora Angélica Navidad Figueroa, Morales Figueroa, del Colegio de Michoacán, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.